Asambleísta, finalmente el partido al que usted pertenece analizó la ley de solidaridad, se estaba oponiendo en primera instancia, entiendo que han seguido en esa misma línea. ¿Qué va a hacer cuando toque votar? ¿Qué es lo que ustedes cuestionan de los proyectos enviados por el Ejecutivo? Antes que nada, Jimmy, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los oyentes de Un Café con JJ. A ver, mire, el Bloque Social Cristiano y esta bancada de legisladores, lo hemos dicho desde el primer momento en que llegó el proyecto de ley a la mesa de comisión de la Asamblea Nacional, ambos proyectos, porque son dos. El uno es el COVID, que es el proyecto de la ley humanitaria, y el otro, el proyecto del ordenamiento de las finanzas públicas, que es el que está en mi comisión en realidad. Pero al llegar a ambos proyectos nos pudimos dar cuenta la total insensibilidad de un gobierno que no ha aprendido a ver el sufrimiento del pueblo ecuatoriano, a sentirlo. Entonces, nuestra votación que se va a dar en las próximas horas, no sé si será un día, será mañana, dependiendo de cómo se desenvuelva el tema legislativo, siempre coherentes como nuestra postura de no más impuestos, es votar en contra, Jimmy. Y es votar en contra porque ambas leyes adolecen de inconstitucionalidad en el tema. Usted no puede, y para hablar en el tema del COVID, que es básicamente la ley que usted me está preguntando, la ley de solidaridad humana, viola flagrantemente el artículo 300 de la Constitución de la República. En cuanto se refiere a la retroactividad de los impuestos, usted no puede pretender ponerle impuestos al pueblo ecuatoriano en caso de las personas naturales a partir del año 2019, retroactivo, y en el caso de las personas jurídicas desde el 2018. Primero, porque las circunstancias económicas no son iguales. Segundo, porque el año 2020, imagínense cómo está el pueblo ecuatoriano hoy, la mayoría desempleados, la mayoría de las empresas en una total desesperación de no saber qué hacer con sus empleados, con su patrimonio, con sus activos. Entonces, meterle impuestos al pueblo ecuatoriano es meterle impuestos al bienestar común. Y eso retroactivamente es una locura. Como yo lo he denominado, Jimmy, hay que ser inhumano. Hay que ser inhumano. Y por qué no decirlo, y perdónenme que use esta palabra, pero lo voy a hacer porque es la única forma que el pueblo ecuatoriano lo entiende. Hay que ser salvaje para querer meterle la mano al pueblo ecuatoriano en los actuales momentos. A ver, asambleísta, una cuestión adicional. También hay no sé si incluyeron en la ley el tema de quienes facturan, que no tienen relación de dependencia, vendieron algo, qué sé yo. Los que facturan están en una situación muy especial, ¿no? Facturaron a lo mejor de manera regular, buena o mala, en el año 2019, pero es muy probable que no haya facturado nada o casi nada en el 2020. Entonces, a estas personas que facturan, que son muchos profesionales inclusive, les va a costar mucho más trabajo cumplir con ese aporte. Así es justamente lo que le estoy diciendo. No solamente es que los profesionales son los más afectados, porque usted comprenderá que ahorita la economía del Ecuador está hecha nada. La economía del Ecuador, desgraciadamente esta pandemia nos terminó de hundir, porque ya veníamos mal. Porque no vamos a poner toda la excusa diciendo que por la pandemia el Ecuador está mal económicamente. Ya viene hace algunos años mal económicamente y este gobierno nunca supo tomar las medidas económicas que el Ecuador necesitaba y que nosotros se lo hemos venido diciendo, lo cual es un cambio de modelo profundo en la economía del Ecuador. Pero no, señor ministro, el equipo de gobierno, el señor presidente de la República, que a mi criterio está secuestrado por este señor Martínez. ¿Por quién? ¿Secuestrado por quién? Por el señor Martínez. Por el señor Martínez. No puede ser que la única forma de que el Ecuador salga adelante sea endeudarse. Eso es ilógico. Solamente Ecuador y Hungría, los dos únicos países en el mundo en esta crisis, son los que se han atrevido a ponerle impuestos a los profesionales, en el caso que usted me está diciendo, lo cual constituye algo aberrante para la economía del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo
yo le digo, hay miles de formas de salir adelante, la hemos dado. ¿Por qué no van a bajar? ¿Usted ha escuchado algo de bajar el gasto fiscal? De cerrar las instituciones del Estado que no sean beneficiosas, que no den utilidad. No hay. TAME sigue sin venderse, sin concesionarse, perdón. Lo mismo Petroecuador. No hacen nada para hacerlo. A ver, asambleísta Almeida, si la salida no son los dos planteamientos que el gobierno envió a la Asamblea, y me refiero a la ley humanitaria y a la económica, ¿cuál sería una alternativa que no sea, como usted dice, que no sea seguir endeudándose? ¿Cuál es la alternativa? Porque igual se va a necesitar recursos, ¿no? A ver, Jimmy, en esto usted que ha sido administrador de un gobierno seccional, creo que también tiene experiencia al respecto. No solamente endeudarse es una salida. ¿Por qué no bajan el gasto fiscal? ¿Por qué no desaparecen empresas del Estado que no significan nada, que solamente le significan pérdida al Estado? Pero le voy a dar una solución más rápida, una de las tantas que puede haber. ¿Cuántos contratos ocasionales hay del Estado? Hay más de 20.000 contratos ocasionales. ¿Cuánto representa cada contrato de esos? $1.200 mensuales promedio. 1.200. ¿Cuánto tiene ahí? Tiene $300 millones que pueden bajar permanentemente. Si nadie está diciendo que dejen sin trabajo a la burocracia, porque usted sabe que los empleados de ley de carrera administrativa merecen tener su trabajo, pero úsenlos pues, no los tengan de pipones. Entonces, los contratos ocasionales es una forma de bajar. ¿Por qué no vamos a los créditos tributarios? ¿Por qué no emite crédito tributario para la banca? La banca puede traer de los $4.000 millones que ellos han dicho que tienen afuera en reserva. ¿Por qué no los obligan a traer a través de crédito tributario la mitad al menos? Y que esos créditos tributarios sirvan para pagar impuestos a partir del año 2021, 2022 de forma... para lo que los bancos lo quieran hacer de forma ilimitada. Asambleísta, una observación. Son 6.000 millones que dicen que tienen afuera. Pero dígame, ¿y por qué no han introducido en la ley un artículo que se refiere a ese tema? Vea Jimmy, hay un concepto equivocado por parte de, entiendo yo también, de la prensa y de muchos de los ciudadanos, de que piensan que la Asamblea puede proponer impuestos. La Asamblea no puede proponer impuestos. Eso, el artículo 301, me parece, de la Constitución, habla claramente que las propuestas de impuestos tienen que nacer del Ejecutivo. La Asamblea lo único que hace es aprobar, modificar o rechazar estos impuestos. Por eso es que la ley también es inconstitucional cuando a un asambleísta se le ocurrió meter ese impuesto del 2% sobre los bienes inmuebles cuyos propietarios sean sociedades en paraísos fiscales. Eso es ilegal, eso es inconstitucional porque la asamblea no puede proponer, no puede. Entonces nosotros como asambleístas no podemos proponer los impuestos. Ojalá lo pudiéramos hacer, para enseñarle al señor Martínez lo que es cambiar un verdadero modelo económico del Estado. Pero y que no solamente endeudarse. Asambleísta, un punto en esta parte, pero ese impuesto que lo regresaron, por decirlo de alguna manera, y que lo habían eliminado en la primera parte de la discusión, ¿no es más bien una modificación? Porque vino en la ley ese impuesto, primero se lo sacaron, luego regresó con algunos ajustes. Eso es modificación, eso sí puede hacer los asambleístas, o no pueden hacerlo. A ver, Jimmy, yo no estoy en esa comisión, como le dije, pero tengo entendido, y créame que creo que 99% estoy seguro, el impuesto fue propuesto inicialmente por el asambleísta Guillermo Celis, secundado por Juan Carlos Lloret, miembro de la mesa. Ya. Y luego fue mal redactado, porque hacía entender como que el impuesto iba a ser para los bienes inmuebles en el Ecuador en general. Entonces lo sacaron y lo volvieron a meter en teoría bien redactado. Pero eso es inconstitucional. La Asamblea no puede proponer impuestos. Está clarísimo, estipulado. Artículo 301 de la Constitución. No hay que darle más vueltas al tema.
Ahora, si bien puede ser, de hecho, como usted lo manifiesta, inconstitucional, en cambio, yo no sé si se vea mal que las personas que han invertido sus recursos fuera del Ecuador para no pagar presuntamente impuestos en el Ecuador, sean gravados con este 2%, me parece. ¿O usted cree que eso no está bien porque de alguna manera atenta contra intereses de personas que pueden hacer con sus recursos lo que crean conveniente? A ver, Jimmy, hasta donde yo entiendo, los impuestos a la propiedad, usted los paga en el Ecuador, sea nacional o extranjero. El tema de que el propietario sea una sociedad en paraísos fiscales es por otras índoles, pero no para evitar pagar el impuesto a la propiedad. Los impuestos a la propiedad usted los paga, siempre, sea nacional o sea extranjero. Asambleísta, finalmente, ¿ustedes van a votar no en los dos proyectos completos o van de alguna manera, no sé si a pedir, a sugerir que se vote por bloques? Nuestra propuesta va a ser votar en contra de ambos proyectos, porque así llegaron como una sola. Si en la Asamblea se llegara a fraccionar alguna votación, tendríamos que analizar cuál es el fraccionamiento, pero en ningún caso votaremos por más impuestos, Jimmy, eso téngalo por seguro. Gracias, asambleísta Vicente Almeida del Partido Social Cristiano. Que tenga usted un buen día. Claramente está establecido que el Partido Social Cristiano votará en contra de los dos proyectos. Así está el tema por acá.